muy bien por este lado. Eduardo, contame de qué se trata esto de la cultura rodante, dónde viene la idea, dónde lo hacen, por qué lo hacen. Bien, bueno, mira, el proyecto Cultura Rodante toma forma y materia en el año aproximadamente 2019. La idea sería así, nosotros venimos trabajando hace mucho tiempo ya en el SIC Semillas del Cambio del barrio Sosneado, viste, con actividades educativas, culturales, con niños. Ujú. Y el tema que hemos realizado actividades que nos vienen dando resultados con relación a contar cuentos, a promover la lectura, el juego, la participación. Y una de las cosas que vemos un interés, o sea, muy manifiesto desde esa perspectiva con los niños. Entonces, de a poquito, año a año, fue surgiendo desde los niños mismos con los que trabajamos en el SIC la necesidad de empezar a itinerar. Entonces, lo primero que hicimos fue conseguir un mueble con rueditas, un mueble de oficina, le pusimos libros y empezamos a rodar por el barrio. Entonces íbamos con los libros que conseguíamos infantiles al jardín maternal, al jardín de infantes y llevábamos algunos libros más que nada de imágenes Ujú. y de ahí empezamos a contar historias. Ahí surge un poco el tema de empezar a itinerar y ese proyecto, en un momento ese mueble, toma más forma y los mismos niños sugieren que lo transformemos en un mueble todoterreno y algunos donaron unas rueditas de un chango que ya no usaban y con la ayuda de un herrero que era un celador nos armó un carrito previamente para la biblioteca. Ahí empezamos con el concepto de por qué no ir un poco más lejos. Decime, ¿qué me querías preguntar? Qué bueno, no, pero qué bueno lo que me estás lo que me estás contando porque estamos hablando de cuestiones que hoy en día son recontra necesarias, ¿no? Y son recontra útiles y ya está demostrado y se sigue inspirando y se sigue insistiendo en que los niños tienen que estar por este lado, ¿no? Tienen que tener este tipo de acciones, ¿no? De lectura, o sea, que se sumen a lo que pasa con la escuela y a lo que a veces no se puede dar en la casa, ¿no? El poder ayudarlos y profesionalizarlos en la lectura, ayudarlos en eso, inspirarlos, y mucho más todavía cuando forma parte de algo que hasta puede ser un juego, ¿no? Vos sabés que es totalmente cierto. El tema es estar presente en la vida de ellos y de alguna manera lo que consideramos muy importante en el proyecto que tenemos es que desde lo vincular podemos generar estas cosas, ¿viste? Mirándolos, reconociéndolos, escuchándolos, teniendo tiempo para ellos. Y así es donde va surgiendo. Y lo interesante en el proyecto es que vos sabés que muchos de los chicos en su tiempo libre, cuando salían de la escuela, andaban ahí por el barrio Mm. y jugaban mucho a la pelota, andaban con las gomeras y bueno, cuando llegaban al espacio de la lectura, se transformaban muy de a poquito en pequeños monitores de bibliotecas. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Ellos promovían, como ya empezaban a leer la lectura a otros niños. Entonces, con la ayuda mía y del SIC Semillas del Cambio, empezamos a decir, bueno, a ver, vamos por más niños en eso. Entonces ellos agarraban el carro desde su propia necesidad y íbamos a distintos lugares. Hasta hemos contado en la huerta, que está en el SIC, en la huerta comunitaria, historias relacionadas con una alimentación saludable, con Ujú. algunos personajes que encontramos en la lectura, y de ahí promover en los más pequeños el acercamiento, si se quiere. Por un lado, ¿qué quiere decir esto? De referente con referente, de los niños un poco más grandes hacia los más chiquitos, y de ellos más chiquitos a su familia. Y de ahí, por ejemplo, trabajar el tema de la clasificación de la basura, de realizar un compost orgánico para la tierra, de sembrar. Bueno, tiene muchas variantes y aristas el proyecto, pero vos me preguntabas por el comienzo, ahí es donde empieza a comenzar. Y paso a paso Ujú. íbamos viendo de que podíamos un poquito más. Entonces conseguimos ayuda y unas donaciones de algunos juegos de mesa. Entonces nos llegaron algunas, también en ese momento del Estado, unas partidas de juegos de ajedrez. Entonces empezamos también, aparte de poner el rincón de la lectura, poníamos el rincón de los juegos de mesa. Conseguimos también un carrito y le pusimos el nombre de Juegoteca Móvil. Entonces ese carrito se movía también a distintos lugares. Y lo interesante del proyecto es que no se queda como esperando que el niño venga. El proyecto sale al encuentro. Eso es lo que también se promueve y se hace. Y desde ese lugar, al lugar al que vamos, lo que más intentamos hacer es que los referentes en los espacios más que nada rurales, que son las escuelas donde vamos, vean cómo desde ese espacio libre conecta al niño desde el potencial, desde el interés, de la creatividad. Y desde ahí
se generan cosas muy interesantes. Por eso nuestro interés es llegar a las escuelas rurales en San Rafael, que ya lo estamos haciendo. Y ahora dio un paso más el proyecto y ahora tenemos un tráiler. O sea que en el tráiler sumamos la biblioteca móvil, la juegoteca móvil, una carpita que tenemos un gazebo, un equipo de música porque también hay un espacio para bailar, para danzar, para poder expresarse en rondas. Así que un poquito así te cuento en breve en qué consiste el proyecto Cultura Rodante. Tremendo, tremendo, Eduardo, te tengo que felicitar, pero bueno, igual te sale te escucho y te sale la pasión y se nota que tenés el amor porque los chicos aprendan, por la enseñanza y por ellos, especialmente. Dijiste 2 o 3 cosas que me quedaron grabadas y que creo que son importantes remarcarlas. El tema de la presencia, de estar ahí, que hay que estar para ellos, hay que escucharlos, hay que verlos y después darle las herramientas, ¿no? La verdad que hoy en día uno escucha mucho esto de, bueno, los pibes están todo el día con el teléfono, ahora ya no leen, ya no quieren leer y que hay que empezar a... Pero el de ahí, decirlo, hablarlo, expresarlo, ver que está el problema, a meterse en el barro, el caminarlo, el hacerlo, el meter un proyecto, en hacer propuestas, en sin nada hacerlo, hay una gran distancia, ¿no? Y yo veo y noto que ustedes sí lo están haciendo y la verdad que es excelente lo que están planteando y es excelente el poder pensar en llevarlo a las escuelas rurales. Realmente es fabuloso esto, Eduardo. ¿Con quién más lo haces esto? ¿Tenés un equipo allí de gente que te ayuda? Sí, mira, vos sabés que esto surge, como te decía, desde SIC Semillas del Cambio, que es la institución madre que promueve, acompaña, ayuda en la gestión, facilita los recursos también como para que esto se pueda manifestar. Entonces, una vez que el proyecto empieza a tomar forma, a través de distintas personas formamos un equipo y llegamos primero haciendo contacto con las escuelas previamente, previendo un encuentro que está destinado a toda la escuela, de primer grado a séptimo. Toda la Ujú. escuela en ese momento hace una jornada lúdica educativa y nos reciben. Y no nada más que los niños, sino los docentes con los directivos, ya en un acuerdo previo. Y los que vamos son, en ese equipo, viste, educadores, maestros, va un artista también plástica que hace actividades con relación a lo que es el arte, poder expresar lo que los niños a través del juego, de la lectura, de la participación vienen haciendo. Muchas veces eso se puede plasmar y se dibuja algo, por ejemplo, en el platón deportivo, en el piso, algún juego, viste, participativo, como por ejemplo la rayuela, el caracol de la alfabetización, juegos numéricos, Ujú. círculos, viste, concéntricos, pintados, y lo que es como si fuera una onda expansiva. Uno lleva eso y si trabaja con los docentes y se le encuentra la riqueza y el potencial de lo que se está haciendo, porque en las escuelas tienen mucho trabajo en esto, a lo mejor uno ayuda un poquito más porque viene con la cualidad de venir desde afuera, entonces es como lo novedoso. Después seguimos en relación con las escuelas, les presentamos un modelo sugerido de evaluación virtual y ahí nos siguen Mm. diciendo cómo continúa el proceso, porque por ejemplo las profes de arte siguen después pintando el platón, el profe de lengua ve que los chicos, por ejemplo, en los rincones de lecturas abiertos y se arman casitas de lectura, les ponemos Ujú. el nombre de Tipis, es una tienda india, entonces en ese lugar entran los chicos porque eligen un libro o pueden leer uno para varios niños también en grupo, porque es sugerida la propuesta, no es direccional. Ujú. Entonces ahí lo que empezamos a trabajar es con los docentes, porque los docentes empiezan a ver que desde un espacio no tan dirigido, libre, con distintas propuestas y presencialidad, los niños se van enganchando. Entonces las escuelas de ahí a veces ven el potencial que tienen ellas mismas, pero con esta propuesta. Y ahí, por ejemplo, bueno, unas escuelas nos decían de que iban a buscar partidas de ajedrez para en los recreos que los chicos pudieran jugar al ajedrez. Después otra escuela hacemos música creativa con instrumentos reciclados también. Entonces en una escuela veían que los chicos con el profe de música venían aprendiendo muchas cosas, pero querían armar una banda de percusión en ese punto. Entonces la escuela vio el interés de los chicos en eso. Bueno, van surgiendo distintas cosas. Te puedo dar Mm. ejemplos, no lo quiero hacer muy largo, Ah, pero pero está si buenísimo. queremos llegar a los chicos, la clave es estar con los referentes de lo que son los adultos. Ujú. Eduardo, qué bueno sería que esto se pudiera ir modificando en la educación nacional, ¿no? Que estas cosas pudieran formar parte de la escuela, porque evidentemente la escuela clásica tradicional necesita este tipo de cosas porque son probadas y vos lo estás hablando. Esto
la libertad, el que ellos puedan elegir, el que ellos puedan tener a través del juego, con otro formato, con otros colores, con otra forma, evidentemente, hay como un avance, hay como un interés. Y qué bueno sería que esto se pudiera incluir, ¿no? Porque bueno, vos me decís que lo están haciendo y lo hacen y lo reman. Me imagino que en el país también hay mucha gente que también lo hace, pero sigue estando como una alternativa. Qué bueno sería que formaran parte ya de algo, de una estructura más grande, ¿no? Porque es, me imagino, ¿no? En lo personal lo veo como muy necesario. Sí, es totalmente cierto. Y vos sabés que con la misma realidad de lo que nos pasa a nosotros, porque nosotros somos una arenita en la playa del mar, si se quiere como ejemplo, en ese punto. Y desde ahí, con la proximidad en lo que podemos hacer, vamos multiplicando. Pero vos sabés que en esto que vos decís, de articularlo con lo formal, vos sabés que fuimos dando cuenta porque en un sector donde está el rincón de la lectura, lo primero que hacemos es contar un cuento tradicional en ese punto, que ha sido contado de generación en generación. Entonces nosotros como adultos generamos un espacio ahí de silencio, de respeto, de cuidado, confortable, para promover el relato y la transmisión oral a través de un cuento y de ahí llevarlos a la biblioteca y decirle que hay un mundo que los está esperando de la lectura en ese punto escrita en papel, que les va a dar un abanico de muchas posibilidades. Y lo que fuimos aprendiendo en el día a día, que tienen un personaje muy interesante, el sistema educativo acá en la provincia de Mendoza, que se llama Klopsky, Ujú. que es un personaje que es un extraterrestre que ayuda a través de su historia a que los niños se vayan metiendo en el mundo de la alfabetización. Y desde ahí él promueve valores e incentiva este personaje que está en los libros de texto para que ellos se introduzcan en la lectura de un modo placentero, agradable, interesante, divertido. Entonces este personaje lo que nosotros hemos podido hacer es incorporarlo también en el proyecto. Entonces cuando hacemos el cuento y contamos la historia de Klonsky. Entonces Klonsky Ujú. lo musicalizamos también al cuento. Él llega del lugar donde está referido en el libro de texto original, le pedimos el libro a la escuela y ese libro está dentro de la biblioteca que va rodando. Entonces cuando termina la historia, los chicos abren los cajones y se encuentran con el primer libro, que es el que los invita al mundo de la lectura de otros cuentos tradicionales, que está Klonsky ahí. Entonces ahí sentimos que hacemos un arte posible, porque esto siempre es tentativo, articulación con lo formal para que desde ese lugar haya como más interés, iniciativa, sentido, si se quieren los chicos, de lo Ujú. que están haciendo tenga un cruce con su propia realidad. Eduardo, te mando un abrazo enorme. La verdad que me encantaría seguir charlando de esto y lo vamos a seguir haciendo porque me interesa mucho cuando puedan ya estar llegando a diferentes escuelas rurales. Me gustaría poder tener una charla nuevamente con vos, a ver cómo es la experiencia. Te mando un abrazo enorme Dale, y bueno, bueno. a seguir para adelante, porque está buenísimo Sí, y, sí, y sí, sí, ayuda. bueno, eso es